Hola, ¿cómo están gentes de YouTube y de otras páginas? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez retomando con Windows 98, pero este video es algo distinto ya que esto también lo haré con Windows 95 y Windows ME más adelante, ya que se trata del driver para configurar el tamaño de pantalla en VirtualBox, ya que estos Windows no se les puede aplicar ese driver mediante la ISO del VirtualBox, ya que nos sale ese error que ya lo deben de conocer, por lo cual ya sabrán lo que se va a tratar del video, y de verdad yo no entiendo por qué no metieron estas funciones para estos Windows en la ISO de drivers que tiene el programa. Es por eso que mejor estos vídeos los hubiera usando VirtualPC y no en VirtualBox Firmware, ya que estos no tienen las funciones completas y las tienes que buscar a su suerte, pero el problema es la incompatibilidad que tiene Windows 10 para poder instalar VirtualPC, ya que este Windows lo hicieron con una incompatibilidad al principio hasta la compatibilidad, pero a medias, ya que hay aplicaciones que sigue sin instalarse todavía, por lo cual Microsoft arregles este problema por favor, ya que si una aplicación se me hace útil la sigo usando y no tiene el derecho de arrebatarlo si lo usas, por lo cual arregla estos errores de incompatibilidad por favor. Y me imagino cómo sería Windows 11 siendo la misma mierda con algunos problemas de incompatibilidad. Bueno, ya estando calmado, continuemos con el video de una vez. Bien, aquí procederán a colocar la imagen ISO que está en Mega junto a mi página web y que estará en la descripción del video. Como ven, estamos usando Windows 98 que instalé la vez pasada, que se trata de la primera versión y esta no posee la compatibilidad de drivers usando la ISO que te proporciona VirtualBox. Ya este fue instalado con Windows 95, ya que esta versión de Windows no posee instalación nativa, ya que dependes sea del MS2 o el Windows 95, y además como Windows 95 también no posee los drivers suficientes para la ISO de VirtualBox, pues ya saben cómo es esto, así que continúo. Como vieron la parte anterior, le hundimos clic derecho al escritorio, luego a configuración, después a opciones avanzadas o avanzada como dice ahí, luego nos dirigimos donde dice adaptador y después en cambiar, donde nos abre esa ventana. En esa ventana le hundimos siguiente, luego en esa parte dejamos seleccionada la opción de buscar un controlador mejor el que su dispositivo está usando ahora, recomendado, para luego hundirle siguiente. Luego en la otra parte tenemos que seleccionar la casilla de unidad CD-ROM y especificar una unidad para después hundir donde dice examinar. Es ahí donde nos sale esta ventana que dice buscar carpeta, por lo cual ahí procederemos a hundir la ISO donde está el más para mostrar las carpetas de la ISO. Luego ahí hundes la carpeta donde dice BEM9X, hundiendo el más para que salga a la siguiente carpeta. Después hundes el más de la carpeta que dice BEM9X para que muestre la carpeta. Ya ahí seleccionamos la carpeta que dice UNI para luego ahí hundir aceptar, como están viendo ahora. Ya teniendo listo esto, le hundimos siguiente. Aquí se procederá a leer el driver de la ISO y sí, tenemos que esperar. Ya habiendo leído la ISO le hundimos siguiente y se procederá a copiar los archivos del driver a la máquina virtual y tenemos que esperar. Listo, ya habiendo instalado el driver le hundimos finalizar para después hundir que sí, es ahí que se empezará a reiniciarse.
Oh, este error me saca de la máquina virtual, por lo cual pauso el video y ya regreso. Bueno, aquí voy a entrar en modo normal para iniciar la máquina virtual. Como ven, esta es la diferencia ya con el driver instalado, por lo cual procedo a entrar a la máquina virtual. Bueno, ahora procedo a ir a propiedad para configurar la pantalla. Bien, como ven aquí ya se desbloqueó lo que es el cambio de pantalla, donde procederemos a cambiar la opción de pantalla, aunque lamentablemente algunas de estas resoluciones se pasan del de recuadro, ya que no se puede cambiar la pantalla de manera nativa, así como en otros Windows usando la ISO que te ofrece VirtualBox, por lo cual lo dejaremos en la que sea, pero que se muestre la barra de tareas. Bueno, dejo esta resolución que es 1152 por 864 para que se vea bien la máquina virtual. Listo, ya queda bien así con esta resolución para que quede de buen tamaño, ya que no está configurado los drivers nativos vinculados en la ISO que te ofrece VirtualBox. Como ven, el Mi PC ya no se ve descolorido, debido a que está funcionando correctamente. Aquí les muestro el interior de la ISO, donde tienen que hacer los pasos anteriormente mencionados. Y bueno, eso es todo con el video del día, con lo que es la configuración de pantalla en Windows 98, y vean el cambio en pasar a una versión descolorida ya con los colores originales, de lo que es Windows 98, por lo cual espero que les funcionen a ustedes, por lo cual chao, y nos vemos hasta el próximo video, que sería la exploración de Windows 98, saludos. Además, antes de irme y por último aquí les muestro el WinRAR otra vez, pero esta vez junto a las propiedades del sistema para que no se confundan que es la primera versión de Windows 98, y ahora sí chao por segunda vez. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbete, comenta que es gratis y dale a la campanita para que estén al pendientes cuando yo suba un nuevo video. No olviden visitarme mi Twitter, mi página web y mis otros canales de otras páginas. Además, si ustedes creen que mi contenido vale la pena para apoyarlo económicamente, les dejaré mi PayPal para recibir esas generosas donaciones hundiendo el botón de enviar. Además, cualquier apoyo es válido para mantener vivo el canal, y bueno, eso todo, por lo cual nos vemos hasta la próxima. Los saluda Frank
969 RP, y chao a todos hasta el siguiente video gentes.